Esta conferencia comenzará a grabarse. Está previsto que sean de 7 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes, y de 10 a 1 los sábados. El precio es de 700 euros y 550 euros para colegiados, es bonificable para la Fundae y, como veis, pues al ser 2 semanas se compone de 10 sesiones de 2 horas de lunes a viernes durante 2 semanas y 2 sesiones de 3 horas los sábados, más una serie de casos prácticos que conformarían 6 horas. Pues los objetivos de este curso, pues básicamente dar a conocer y consolidar el conocimiento sobre la metodología de gestión de proyectos a través del PMBOK, con el objetivo fundamental, al final, de preparar al alumno para tener la mayor garantía de superar el examen de la acreditación profesional del PMP. ¿Y sobre a quién va dirigido? Pues sobre todo va dirigido a profesionales que tengan experiencia en gestión de proyectos, en gestión de servicios, responsables de unidades de negocios, directivos y demás empresarios pues que quieran tener una visión consolidada de lo que es la dirección de proyectos y que quieran finalmente acreditarse como PMP. Sobre el equipo docente que conforma el curso y que también pues, os darán una serie de pinceladas sobre lo que es la certificación, pues está Javier Rosa y Alfonso Allende. Como ves, bueno, tienen un currículum bastante extenso. Este simplemente es un resumen. En la información sobre el curso online pues podéis encontrar su currículum en detalle. Ambos son ingenieros industriales, por tanto, son de la casa. Para poneros en contacto con el colegio, pues a través de la página web www.coias.es, las redes sociales, estamos en casi todas, o a través del correo electrónico coias@coias.es. Sobre el webinar y el funcionamiento, las dudas y preguntas, mientras esté durando lo que es la ponencia de Javier y de Alfonso, podéis hacerlas a través del chat y yo al final de su exposición pues se la puedo transmitir, o si no podemos esperar al final, abrís el micrófono y se la trasladáis vosotros personalmente. Durante lo que es la exposición, todos los asistentes permaneceréis en silencio para mejorar la calidad del audio. Con respecto a las cámaras, este webinar está pensado que sea grabado, por lo tanto, yo os recomendaría, según el Reglamento General de Protección de Datos, que permanecieseis con las webcams apagadas. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y os dejo con Alfonso y con Javier. Alfonso, ¿ya puedes compartir tu presentación? Y estás en mute, ¿eh? Estás silenciado. Sí, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía el sonido en mute, como suele ocurrir. Nada, voy a abrir ahora en un momento la presentación, que no sé por qué la tenía cerrada y la recuperamos ahora. Vale. Por lo que veo, alguno de los asistentes ya está inscrito al curso online PMP del 19 de octubre. Para aquellos que estéis interesados, pues os pediría que tampoco lo dejaseis hasta el final la inscripción, porque luego puede haber problemas con el aforo. Vale, Alfonso, veo que estás intentando compartir. Sí, un segundo. Vale. Bueno, creo que ya lo estáis viendo, ¿no? Sí. Lo he pasado en PDF, disculpad, porque a veces en PowerPoint, según cuál sea la plataforma, pues no los efectos, las transiciones y todo esto dan problemas y demás. Y en alguna ocasión me ha ocurrido también que se ha cambiado el formato incluso, entonces os lo pongo como PDF. Así que, bueno, en primer lugar, vale, por mi parte. Sí. Nada, perdón, Alfonso, por interrumpir. Te iba a pedir si lo podías poner en pantalla completa, en ver. Ahí hay una opción de ver, arriba, edición ver, y te permite ponerlo, bueno, en pantalla completa, bueno, como quieras, si no, no hay problema. Sí, sí. Vale. Así Ahí yo mejor. creo que Sí. mejor. Genial. Perfecto. Vale. Muy bien, bueno, Carlos, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a todos los que, bueno, estáis interesados en tanto, bueno, en esta sesión como por supuesto en el curso que vamos a tener a continuación. Como ya ha comentado Carlos, pues tanto Javier como yo, pues
Somos ingenieros industriales. Yo concretamente estudié en la escuela de Gijón hace ya mucho tiempo, cuando en la escuela original, antes de que se medio derruyese y que finalmente después de unos años se recuperara. O sea que soy bastante veterano. Llevo ya pues muchos años en Madrid, y la verdad que bueno, pues en todo esto de la formación online, pues entré de la mano de Javier. Javier fue mi formador concretamente en el curso de certificación de PMP, y bueno, yo lo conseguí, supongo que todo el mundo lo podrá conseguir. Así que por mi parte, pues animaros totalmente, bueno, con una oportunidad como esta. Sabemos que ahora mismo, bueno, pues la formación online abre muchísimas posibilidades que hace tiempo pues no eran tan sencillas, y bueno, ahora concretamente estamos terminando la sesión presencial también en el curso, en el Colegio de Ingenieros de Asturias, y bueno, realmente yo lo que veo es que la modalidad online sí que ha animado muchísimo más a la gente, pues bueno, pues por todas esas ventajas que tiene, ¿no? Javier, no sé si quieres, antes de que empiece yo la presentación, si quieres tú simplemente saludar. Hola, ¿qué tal a todos? Nada, no vamos a aburrirles. Luego cualquier cosa ya lo voy comentando. Vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues una pequeña revisión según lo que ha expuesto Carlos en la agenda del curso, y son principalmente unas ideas que yo creo que muchos conocéis, todos los que tenéis pues la inquietud o el interés en certificaros como PMP, Project Management Professional, pues ya conoceréis algo sobre el PMI, el Project Management Institute. Son unos datos que un poco pues lo que vienen es avalar el reconocimiento que tiene en la profesión, pues tanto el propio instituto como todas aquellas certificaciones que emite. Entonces, es una organización sin ánimo de lucro, creada en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Tiene la sede en Pensilvania, y creo que se fundó, pues no sé si finales de los años 50 o principios de los años 60 en Estados Unidos. Ha ido creciendo internacionalmente. Actualmente cuenta con más de 700.000 afiliados en los 5 continentes. Creo que el último inventario de afiliados eran 180 países los que estaban representados dentro del PMI. Esto no quiere decir que el PMI tenga sede en todos estos países, por supuesto, pero bueno, sí que es realmente una organización pues reconocida internacionalmente, y que son muchos los profesionales de la dirección de proyectos que se animan bueno, pues a pertenecer como afiliados, y también, pues por supuesto, a certificarse. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues su objetivo es promover el conocimiento dentro de la formación, dentro de la profesión de director de proyectos, divulgando y fomentando el networking entre sus asociados. Realmente lo que tienen es una visión de que la dirección de proyectos es algo transversal a todo tipo de mercados, a todo tipo de actividades profesionales que se puedan desarrollar. No es una cuestión exclusiva pues de ingenieros, de arquitectos, sino que abarca todo tipo de campos profesionales, ámbitos, y que por lo tanto, bueno, pues lo que se trata es de fomentar el conocimiento, compartir experiencias, y realmente pues que entre todos ir mejorando nuestra práctica de dirección de proyectos. Para ello también crea estándares en distintos campos de dirección de proyectos. El más habitual es el de la dirección de proyectos en sí misma. También puede haber dirección de portfolios, puede haber dirección de programas, puede haber distintas subespecialidades dentro de la dirección de proyectos, como puede ser con enfoque ágil, como puede ser en gestión de riesgos, como puede ser en control de costes, como puede ser en programación, en lo que es el establecimiento de calendarios dentro del proyecto. Pero la más habitual es, bueno, pues la certificación de PMP, de Project Management Professional, que es lo que vamos a ver. Y luego también, pues una última actividad que realiza el PMI, pues es orientar a los nuevos profesionales. Realmente, bueno, pues el PMI está formado por personas que están enamoradas de la profesión, que realmente, bueno, creen que su papel en las organizaciones no solamente dirigir proyectos, sino que además tienen un impacto en toda la organización. Es decir,
que por un lado están en línea con lo que podría ser la estrategia de negocio de cada organización y además son los encargados de dar esos resultados a través de la dirección de proyectos. Cuando hablamos también de proyectos, no estamos hablando de proyectos puramente externos, proyectos de ingeniería, de consultoría o cualquier otra actividad, sino que también pueden ser proyectos internos dentro de la propia organización. Y a nivel internacional, pues dentro de las distintas organizaciones que hay de directores de proyectos, pues es la más reconocida, con ese volumen de afiliados que tiene. Y realmente es la que tiene más actividad en el sector. Es un poco la referencia, es hacia donde miran pues todos los profesionales de dirección de proyectos. Siempre es interesante conocer, porque ya os digo que la labor de divulgación es muy importante en este organismo y siempre, bueno, pues despierta bastante interés cualquier iniciativa que realiza. Para cualquier información adicional que queráis tener sobre ellos, bueno, pues aquí está la página web donde tenéis toda la información al respecto. Bueno, ¿por qué el curso o por qué la certificación, mejor dicho, de Project Management Professional? Bueno, pues realmente yo creo que en general la actividad de proyectos, como decía anteriormente, que es el propio enfoque del PMI, pues se está extendiendo, el enfoque de ejecución por proyectos se está extendiendo a muchísimos ámbitos de la actividad profesional. No pensemos que es algún aspecto pues ligado únicamente a cuestiones técnicas, os decía, como proyectos de ingeniería, como proyectos de construcción, arquitectura, obra civil o también proyectos de IT, de desarrollo de aplicaciones, sino que ahora mismo, bueno, pues la dirección de proyectos o el enfoque por proyecto es en otros ámbitos. Puede ser, por ejemplo, para el lanzamiento de productos, campañas de marketing, para estrategias comerciales, para procesos de reorganización, de procesos de estrategia. Y realmente, ya os digo, no es algo, la dirección de proyectos no es algo ya exclusivo de lo que podría ser un perfil técnico, como es el que creo que tenemos todos los que estamos aquí, sino que, bueno, pues se está ampliando, ya os digo, a otros campos. La previsión que hay es que de aquí al 2027, a nivel mundial, van a ser necesarios unos 2 millones largos de nuevos directores de proyectos. Realmente, si veis las ofertas de trabajo que suele haber pues en distintos medios, como puede ser, por ejemplo, el LinkedIn o alguno similar que tenga un ámbito internacional, pues podéis ver que realmente se requieren muchos directores de proyectos o responsables de oficina técnica, que también se llama oficina de dirección de proyectos, o bueno, o cualquier otra terminología directamente asociada con esta profesión. Es decir, la demanda existe y además la demanda es creciente. Bueno, ¿por qué certificarse? Bueno, pues realmente algo que hay que tener claro es que la certificación como Project Management Professional es un reconocimiento a tu experiencia profesional en la dirección de proyectos. Es decir, no es un curso sobre aspectos teóricos. Es cierto que hay un libro base o guía que va un poco pues siendo el soporte de lo que es en concreto de nuestro curso, pero luego todo lo que sería un poco el desarrollo de actividad profesional, que es el PMBOK que ha comentado anteriormente Carlos, pero que realmente el examen de certificación no es sobre conocimientos teóricos del libro, sino es sobre cómo aplicar todo eso que está recogido en el libro en situaciones reales dentro de la dirección de proyectos. Entonces, certifica tu formación como director de proyectos, efectivamente, porque hay que hacer un curso de preparatorio, que es el que estamos aquí comentando, y además has tenido, evidentemente, para tu carrera profesional también otros tipos de formaciones en dirección de proyectos. Tu experiencia, porque os digo, el examen es sobre aplicación práctica de esos conocimientos y aparte, que ya lo veremos posteriormente, vamos a ver que es preciso acreditar la experiencia profesional dentro del mundo de la dirección de proyectos y luego pues el dominio de una metodología. Es decir, realmente el examen va de cómo tú aplicas las recomendaciones del PMI
que se supone que es una referencia pues homologada en la dirección de proyectos a la hora de resolver cuestiones que se plantean en cualquier tipo de proyecto. Ya os digo, no es algo puramente técnico, sino que es exclusivamente de dirección de proyectos. Bueno, también es una certificación que está totalmente reconocida en el mercado. Hay varias asociaciones internacionales que tienen sus propias certificaciones o titulaciones y realmente, bueno, pues la que más reconocimiento tiene y mayor número de profesionales certificados hay es la de Project Management Professional, PMP. Esto, en principio, sí que es cierto que hay un reconocimiento en el aspecto salarial, que también es algo que todos buscamos. Estadísticamente, pues supongo que a nivel internacional, pues se estima que hay un incremento salarial de un 25% por encima en aquellos profesionales certificados con respecto a los que no lo son. Bueno, evidentemente esto es una cuestión que hay que creerse, pero bueno, sí que es verdad que en las descripciones de los trabajos, sin entrar en realmente la remuneración, pero sí en las descripciones de los trabajos donde realmente ya se detecta que son puestos de responsabilidad, la exigencia de una certificación PMP está presente en prácticamente todos ellos. Es decir, ya no es una cuestión de que por tener el PMP te vayan a pagar más, sino que tienes acceso a mejores puestos de trabajo. Eso sí que es irrebatible. Un lenguaje común, en el sentido de que, como decíamos anteriormente, pues el PMI abarca pues prácticamente todo el mundo, pero además en distintos sectores profesionales. No estamos hablando, como decía, únicamente de un determinado sector donde tradicionalmente se realizan proyectos, sino abierto a todo tipo de sectores. En realidad aquí lo que nos enseña el PMBOK o el PMP o el PMI, perdonad que a lo mejor os estamos liando un poco con estas siglas si no estáis demasiado familiarizados, pero lo que nos dice es que realmente hay un conocimiento básico y transversal a cualquier tipo de proyecto que realmente es aplicable indistintamente, que se pueden tener reglas genéricas, reglas básicas de dirección de proyectos que son aplicables a todo tipo de proyectos, independientemente del sector, independientemente del país, independientemente del importe económico, independientemente de cualquier aspecto, pues se ve que hay pues distintas materias dentro de dirección de proyectos que son aplicables, son intercambiables. Realmente el PMI tiene la idea de que alguien que está certificado como PMP en realidad podría trabajar en cualquier sector, en cualquier actividad, simplemente con sus conocimientos de dirección de proyectos. No es exactamente así, pero sí que es verdad que puede comprender y puede realmente manejar a un nivel básico cualquier tipo de proyecto con todas estas recomendaciones que tiene el PMI. Y está sobre todo orientado pues, a organizaciones globales, un poco porque es una influencia claramente anglosajona del mundo de Estados Unidos que ha ido a través de sus distintas empresas multinacionales, pues un poco exportándolo a otros países y realmente es en las grandes organizaciones donde tradicionalmente era más fácil pues encontrarse con personal certificado. Ahora cada vez es más habitual, también un poco pues enlazado con lo que comentábamos anteriormente de que las posibilidades de formación ahora mismo gracias a las herramientas online son mucho mayores y realmente ya bueno pues es más fácil encontrarse profesionales certificados en todo tipo de organizaciones. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para certificarse como Project Management Professional? Pues bueno, hay varios casos que dependen un poco pues de la titulación académica que tenga el candidato. Aquí, bueno, hemos considerado que todos sois titulados superiores como ingenieros industriales. En ese caso, aparte de superar el curso de preparación, es necesario tener una experiencia en proyectos de al menos 24 meses.
de al menos 24 meses, bueno, estaría limitado a los últimos 8 años, pero bueno, realmente quien se dedica al mundo de proyectos es fácil que estos 24 meses de experiencia dedicada real en proyectos pues la acumule mucho antes. Podría ser también en titulados medios que se exigen hasta 36 meses de experiencia en proyectos. En vuestro caso, si sois todos titulados superiores, que ya digo, entiendo que sí, pues van a ser 24 meses. Bueno, todo lo que es la solicitud, como pongo aquí abajo, pues se hace a través de la página web. Es un workflow, un flujo de trabajo que te va solicitando todos los datos que son necesarios en cada momento, que te va avisando de cuando hay un cambio en el estado de tu solicitud. Es todo muy guiado, todo muy sencillo, con el pequeño inconveniente de que se hace exclusivamente en idioma inglés. Es el único idioma que admite el PMI para las solicitudes. Ya como para tranquilizar, en el examen es posible tener las preguntas en español. O sea que en ese sentido no os preocupéis, el día del examen vais a tener preguntas en español, pero el proceso de solicitud es exclusivamente en inglés. Nosotros os vamos a ayudar a cómo realizar ese proceso con indicaciones concretas, incluso con frases un poco de la jerga del mundo de proyectos en inglés. Bueno, pues ¿por qué? Porque realmente nuestra solicitud va a ser supervisada por una persona física, alguien que esté allí en la sede central o donde sea revisándolo, y que realmente se va a leer nuestra solicitud. Esto no es un proceso automatizado simplemente de marcar una serie de checks y que se validan, sino que va a haber una persona que va a leer fundamentalmente, bueno, pues la experiencia que nosotros ponemos ahí en dirección de proyectos. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos en el proceso de solicitud, ya os digo, totalmente guiado, nos van a solicitar, bueno, la titulación académica, que diremos en qué universidad obtuvimos el título, en qué año finalizamos y la especialidad, por supuesto. Tendremos que identificar en qué fecha hemos realizado el curso de preparación, en qué ha consistido. Nosotros somos proveedores certificados del PMI, por lo tanto va a ser muy sencilla toda la información relativa al curso de preparación. Y luego tendremos que describir la experiencia laboral en proyectos, con indicación de qué tipo de, bueno, primero describiendo qué tipo de proyecto era, en qué fecha se realizó y cuál era pues nuestra participación. Una breve descripción de cada uno de estos apartados. Con ello, sumando las distintas duraciones de cada una de las experiencias, pues tendremos que llegar a esos 24 meses que nos requieren como mínimos para poder presentarse al examen. Como os digo, es un proceso que se supervisa, que va a haber una persona que lee la solicitud. El plazo más o menos entre que tú realizas la solicitud y te contestan es de aproximadamente unos 7 días, una semana. A veces se dilata un poco, puede llegar a los 10 días, pero normalmente en el plazo de una semana está la respuesta. Hay que tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud que hay un proceso de auditoría, que aleatoriamente un 10% de las solicitudes aprobadas, una vez que ya habéis sido admitidos, pues se exige una justificación. Es decir, este proceso de auditoría no es porque se tengan dudas acerca de vuestra experiencia y que se necesite pues una comprobación, sino que es ya una vez que están seguros de que realmente tienes esa experiencia y que la experiencia que aportas es suficiente como para que realmente tengas un conocimiento profesional de dirección de proyectos, hay, pues, ya os digo, un proceso en el cual un 10% de los solicitantes, pues, te ves en la obligación de justificar. ¿Eso cómo se justifica? Bueno, pues va a haber que enviar por escrito, en primer lugar, bueno, pues una copia de la titulación académica, va a haber que enviar, pues, un certificado de superación del curso y además en la experiencia laboral, por cada una de esas experiencias habremos tenido que indicar una persona de referencia que pueda avalar esa experiencia.
un compañero de trabajo, idealmente un supervisor sería lo más adecuado, y a esa persona es posible que le contacten, bien por email o en algún caso podría ser por teléfono. Normalmente aquí en España pues es únicamente por email. Ya os digo, esto es simplemente algo que es inevitable, que no tiene nada que ver con que hayas hecho más o menos bien la solicitud, sino que una vez que se te ha admitido la solicitud hay un 10% de aleatorio. Nadie sabe, y yo no sé si realmente hay algún criterio, pero te toca, si te toca, te tocó y tienes que justificarlo. Y si te ha tocado la auditoría, mientras no lo hayas justificado, no puedes presentarte al examen. Así que es un poco enrevesado. Realmente, bueno, cuando hablamos de una institución de prestigio como pueda ser el PMI, realmente es una institución que cuida todos los detalles, no solamente la cara amable y la cara bonita de ser divulgador de conocimiento, del networking, de todo este tipo de iniciativas, sino que luego además es muy estricto en todo el proceso de admisión y de superación del examen. Entonces, bueno. Disculpa, Alfonso. Enrique nos Sí. pregunta una cosita, si no te importa, que tiene que ver con lo que estás diciendo justo ahora. ¿Te parece bien? Sí. Sí, los sí. criterios, me dice que si los criterios son propios, o estos requisitos que estás comentando son propios del curso del COIAS o son en general así. Es decir, que son así para todos. Pero vamos, no os preocupéis ni lo más mínimo, que vamos a estar ahí detrás vuestro para que sea un proceso fácil, sencillo y fiable. Simplemente que los cumpláis junto con nosotros porque estamos supervisando, ¿vale? Así que no os preocupéis ni lo más mínimo, pero son los requisitos para cualquier persona que se quiera presentar al PMP en cualquier parte del mundo, ¿vale? Sí, a ver, tampoco quiero meterle el miedo a nadie. Esto que a lo mejor así en frío y se presenta como muy árido y que parece que te estás jugando el tipo, no, en realidad, o sea, es mucho más sencillo que todo eso. O sea, es simplemente justificarlo, nada más. No vamos a tener al KGB a la puerta de casa siguiendo nuestros pasos. Nada, pero ahí lo único decir que, oye, vosotros decirme ¿qué preferimos? ¿Un certificado que te regalan en la tienda de la esquina o algo que está verdaderamente supervisado y que tiene un poquito más de jundia, ¿verdad? Es garantista el proceso, simplemente. Sí, exactamente. Es a lo que tiende esto, es a realmente garantizar que quien finalmente supera el examen es porque tiene esa experiencia en proyectos que después es reconocido en el mercado laboral. Bueno, un poco lo que es el contenido del examen. Realmente el examen hombre, yo creo que es duro. No es que sea radicalmente difícil, pero bueno, sí que es duro. Son 200 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas en cada una de ellas. Se invierte tiempo en leer las preguntas y las respuestas. Hay 4 horas de duración. Si hacéis la media, pues se sale a 1 minuto 12 segundos o algo así por pregunta, que parece que puede ser suficiente, pero son preguntas que no son fáciles, son preguntas que no son de teoría, son de ponerte en una situación práctica de un director de proyectos que se enfrenta a un determinado problema, a una determinada situación, mejor dicho, y hay que decir, bueno, pues cómo va a actuar o qué es lo que tiene que tener en cuenta en ese momento el director de proyectos. Entonces, a nivel físico, y yo diría que incluso a nivel mental es algo que conviene tenerlo preparado, haber hecho alguna vez algún simulacro, a lo mejor no con 200 preguntas, pero bueno, sí, a lo mejor con 100 preguntas o algo así. Bueno, hay distintas herramientas de ayuda que luego veremos un poco. Son 4 horas de duración máxima y hay 3 formas para realizar el examen. Una de ellas es novedosa, que es la última, que es la que ha aparecido este año, y las 2 tradicionales serán un examen escrito en una sesión programada. El PMI, pues regularmente programa sesiones de exámenes en distintos centros concertados que se encargan de organizarlo.
Y bueno, aparece un calendario en donde tú, bueno, pues te apuntas a una determinada sesión. Si hay un quórum mínimo, que no sé si son 6 u 8 personas, pues te examinan vamos, se celebra y puede, o puede ser que cuando te quieras apuntar, pues ya se hayan llenado plazas y tengas que dejar pasar la ocasión. La otra que también existía tradicionalmente era en ordenador, pero en un ordenador en un centro acreditado para exámenes. Esto también es algo que ha ido mejorando, que anteriormente pues en España había algunos centros en Madrid, otros en Barcelona, y ya por el resto de la geografía ya era más complicado. Creo que ahora en Asturias hay también un centro acreditado para realizar el examen de certificación del PMB y otros tipos de exámenes que también que exigen pues eso, que sea una sesión supervisada por parte de alguien que garantice pues la limpieza del ejercicio y que acredite que quien se ha presentado pues es quien se dice que es. Y luego la última opción, que yo creo que es quizás la que va a cambiar el modelo y a la que se va a apuntar cada vez más gente, que es el modelo online. En los únicos requisitos que ponen es que exista conexión a Internet, que haya una cámara web para poder supervisar la sala o la habitación en donde esté el examen y que sea un entorno tranquilo, es decir, que no haya ruido de fondo, que no haya, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en realidad es para que lo hagas en tu casa sin ningún tipo de problemas, con total comodidad y simplemente pues agendando el día y la hora que mejor te venga. Lo que sí es cierto es que en los 3 casos hay normas estrictas para la realización del examen en cuanto a que no puedes tener, por supuesto, ningún teléfono móvil ni ningún otro tipo de equipo que potencialmente te pueda ayudar. Que en el escrito o presencial, pues no te puedes mover en las 4 horas de la sala, excepto si quieres ir un momento al servicio donde te acompañan hasta la puerta para que no haya ninguna posibilidad de que alguien o que acudas tú a alguna fuente de información. En mis tiempos me acompañaban, nos acompañaban al baño, no digo más. Sí, sí. Y bueno, ahora ya os digo, con la modalidad online yo creo que ya las otras dos van a ir desapareciendo, ya no tienen demasiado sentido. Realmente en el examen online tú estás en un entorno pues amigable que es en tu propia casa, entonces bueno, pues va a ser. No obstante, sí que es cierto que tiene que haber una cámara web que puedan ver todo el desarrollo del ejercicio. Bueno, ¿cuál es el...? Alfonso, perdona, Sí. lo digo por ir contestando preguntas que tienen que ver con lo que ya has pasado, ¿vale? Con el contenido en el que estamos. Vale. Me pregunta Jorge qué pasa con los cambios que él ha leído que va a haber en el examen. Os cuento muy rápidamente. El PMBOK del 2017 ya tenía incorporado con un poquito más de extensión temas de metodologías ágiles. Bueno, las aprenderemos a lo largo del curso de forma que eso no sea ningún problema. Hoy por hoy el examen no incluye metodologías ágiles, aunque podría. Pero se han dado la fecha del 2 de enero para meter preguntas de ese tipo de metodologías. Lo cubriremos en el curso. Así que no os preocupéis, fundamentalmente explicando una metodología que es quizá la más completa y que refleja un poco todo lo que dice el PMBOK, que es Scrum, ¿vale? Nada más. Sí que es cierto que está habiendo cambios, Está anunciado también que va a salir una nueva versión del PMBOK que va a suponer también un determinado cambio. Pero realmente el contenido del examen, que es lo que estamos aquí viendo y que era lo que comentaba Javier a pregunta de alguno de vosotros, cuáles eran esos cambios, realmente lo que se va a hacer es un cambio en la visión de la materia que va a ser objeto del examen, en el sentido de que si antes lo veis aquí en la tabla de la izquierda, pues era algo pues como muy técnico en cuanto a procesos, que inicio, planificación, ejecución y demás, y como muy
como os diría, como muy académico todavía, a pesar de que es un examen eminentemente práctico. Ahora lo que se va a ver es las mismas preguntas, pero desde un punto de vista de gestión de las personas, de conocimiento de los procesos y luego también de aplicación de lo que son estrategias de negocio en el mundo de los proyectos, que ya es lo que comentábamos anteriormente. El PMI tiene la visión de que realmente, bueno, pues el director de proyectos es una figura que realmente trasciende al ámbito del proyecto y que es una figura o un cargo importante a nivel de toda la organización. Entonces, realmente no es que haya cambiado el temario. El temario sigue siendo el mismo, lo único que un poco la visión de cómo se hace los pesos sobre los tipos de preguntas, pues realmente, bueno, pues han cambiado. Pero, ya os digo, es que antes cualquier pregunta que se estuviese viendo según los criterios de la tabla de la izquierda, pues seguramente es también susceptible de clasificación en cualquiera de los criterios de la tabla de la derecha. O sea que os digo, no es que haya habido un cambio de temario, de momento, hasta que salga una nueva versión, que ya veremos cuándo sale, y aún así, desde que salga hasta que se empiece a examinar sobre ella van a pasar 6 meses, así que en ese sentido no os preocupéis. Pues ya os digo que esos cambios son pues unos cambios en cuanto a la materia, digamos, a la visión sobre a qué afecta la pregunta, más que al propio contenido de la pregunta. Entonces, que en ese sentido que estéis perfectamente tranquilos, que no es una revolución que hay, que no hay que tirar todo lo que hubiésemos aprendido hasta ahora, sino que es simplemente una visión distinta. Estos porcentajes que aparecen aquí en pantalla realmente, o sea, el PMI dice que las preguntas, el total de 200 preguntas, pues te dicen que va a haber 13, en el caso de izquierda, va a haber un 13% que se refieren pues al grupo de procesos de inicio, un 24% al otro 31% y demás, ¿vale? O sea que todos los exámenes, sean los que sean, todos tienen un reparto de preguntas exactamente igual, exactamente igual. Es simplemente que ellos lo estipulan así para que realmente haya garantía. O sea, aquí ellos lo que quieren huir es de lo típico de, uy, a mí este año me ha tocado un examen fácil, ha sido facilísimo, que es a veces lo que nos ocurría en la carrera, ¿no? Que veíamos exámenes de otros años que eran horrorosos y en el nuestro, pues, oye, pues qué suerte que ha sido fácil. Bueno, quiere huir de ese riesgo, o sea, no quiere que bajo ningún concepto haya forma de atacar a los profesionales certificados en cuanto, uy, si a lo mejor tú has tenido suerte y te tocó, pues, no sé, un examen que el 90% de las preguntas eran del grupo de procesos de inicio, que es el más sencillo, ¿no? Por así decir. Entonces, que eso es simplemente, ya os digo, no cambia la materia, sigue siendo la misma y es simplemente de cara al examen un poco, pues, identificar cuál es la temática principal de cada una de esas preguntas o esas situaciones en las que se plantean, ¿no? Y luego ya para terminar, pues, ¿cuáles son las recomendaciones para preparar el curso? Bueno, pues realmente es un proceso personal. Esto no hay una regla mágica que sirva para todo el mundo. Si aquí hay que estudiar todos los días de 6 a 7 de la mañana, pues porque si no tal, no. Aquí cada uno, pues evidentemente exige tiempo y constancia, exige tiempo y constancia. Es algo que no es que sea difícil, es que realmente tienes que estar familiarizado. Más que una dificultad es el estar familiarizado con todos esos conceptos, porque al final el examen es de esos conceptos que maneja el PMI en la dirección de proyectos. Entonces exige tiempo y constancia. No es la típica cosa de atracones los fines de semana, aunque también puede valer. Cualquier cosa que os diga sobre la preparación vale esa y vale la contraria. O sea que ya os digo, es una cuestión meramente personal. Solamente como ideas básicas que realmente exige tiempo y constancia, que cada uno tiene que programarse, tiene que ver cómo lo compatibiliza ese tiempo que va a tener que dedicar con sus actividades normales, va a tener que encajarlo en su rutina, es la mejor forma,
pero bueno, luego al final cada uno pues como estime conveniente, evidentemente. Normalmente se empieza a preparar entre 2 y 3 meses antes de la realización del examen. No es una cosa como una oposición de estar preparándolo un año, ni mucho menos. Y bueno, entre 2 y 3 meses, bueno, pues por hacerlo una cosa un poco tranquila, ya os digo, siempre un poco desde la perspectiva de que lo tenemos que compatibilizar con una actividad profesional y que realmente no vamos a tener todo el tiempo del mundo para prepararlo. Pero sí que exige el no perder el hilo, sí que exige el no tener que volver a empezar, pues estudio ahora, lo dejo 2 semanas y tengo que volver un poco a empezar, sino que haya, ya os digo, esa continuidad, esa constancia, que yo creo que sí que es recomendable. Luego, el propio examen es una prueba física y mental, como la que os decía, es decir, la realización del examen ya es una prueba en sí misma. Aparte del conocimiento, pues es larga, vas a estar en tensión, el tiempo va a apretar mucho, realmente hay que estar preparado. ¿Con qué herramientas podéis tener? Bueno, pues aparte de nuestro curso, evidentemente, y de toda la ayuda que os vamos a prestar, pues a través de tutorías, a través de correos electrónicos, a través de cualquier forma de ayuda que necesitéis. Bueno, pues las guías oficiales del PMI, libros de ayuda que también existen, hay, bueno, cierta bibliografía al respecto que también podremos comentar. Y luego hay páginas web que te permiten una simulación online del examen. Bueno, pues ya os digo, un poco para verte tú en esa situación de estar pues bastante tiempo con la atención puesta en preguntas que se van sucediendo, preguntas que van cambiando de temática en cada momento y que realmente, bueno, te exigen un cierto esfuerzo, bueno, pues el estar preparados. Y luego, bueno, que el examen real siempre va a ser más duro que lo que nos encontremos como preparación, eso desde luego. Es un examen duro. Ellos, su publicidad es que es un examen a nivel experto de dirección de proyectos, no es de alguien, o sea, como PMP hay un reconocimiento implícito de una alta experiencia profesional en dirección de proyectos y por lo tanto es un examen en general duro, duro. Ya os digo, no voy a decir difícil, sino que duro y que realmente, bueno, pues que hay que prepararlo, hay que tomárselo en serio. Nada Y que por ver mi con parte, las ecuaciones diferenciales entre las parciales, chicos. Esto lo vais a pasar seguro. y por mi parte ya nada más, esta presentación, un poco por dejaros claras las ideas de qué es lo que implica el certificarse y luego, bueno, pues un poco qué beneficios se pueden esperar de esa certificación. Yo os diría que, bueno, como experiencia personal, ya independientemente de que busques un cambio laboral y demás, yo creo que bueno, el mero hecho de ver que todo eso que muchas veces hemos ido aprendiendo, pues de una forma digamos que informal y no metódica, bueno, pues verlo todo reflejado pues en una guía como es la del PMBOK, pues realmente, bueno, pues te fortalecen tus propias convicciones profesionales en el ejercicio de la profesión de director de proyectos, ¿no? Entonces, ya hay para ti mismo en el día a día, ya hay un beneficio, pero luego están, bueno, pues ese reconocimiento en el sector, esa posibilidad de acceder a mejores puestos que te da la certificación y, bueno, pues un mejor futuro laboral, que es lo que a todos nos interesa. No sé si ¿Hay alguna pregunta? continuamos Sí. con alguna pregunta. Sí, hay alguna pregunta. Jorge nos pregunta que si la experiencia se debe acreditar solo puede ser exclusivamente como director de proyecto y no otras actividades que se puedan hacer en la empresa, como puede ser ingeniería, compras, oficina técnica. La respuesta claramente es que, bueno, lo primero, decirte que es ser director de proyecto. Pues tenemos que estudiarlo, ¿no?, en el curso. Y pensar que en cada una de las empresas en las que estamos, realmente el rol de director de proyecto es muy distinto. Entonces, tenemos que ver qué es director de proyecto para el PMBOK, para el PMI y para nosotros. Pero ya os adelanto que incluye
todas estas cosas que estás diciendo en tu pregunta. Habrá procesos de adquisiciones, de riesgos, de calidad, etcétera, etcétera, ¿vale? De control de costes, etcétera, etcétera. Luego, de recursos humanos, oye, ¿sabes que hay que adquirir el equipo? Es verdad que nuestras empresas pues no lo hacen departamento, no lo saben ellos, la gente de recursos humanos, pero están haciendo un poquito de director de proyecto, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que son computables en la solicitud, así que no os preocupéis. Lo dicho, os ayudamos, revisamos vuestro caso y os vamos a ayudar a la solicitud, ¿vale? Hay muchas más cosas que se pueden imputar a la dirección de proyectos a la solicitud, así que no os preocupéis. Sí, lo importante es simplemente el ponerlo en la descripción de la experiencia, cuál es ese rol. No, y como dice Javier, o sea, ¿qué es director de proyectos? Bueno, pues habría mucho que hablar ahí, ¿no? Habría mucho que hablar ahí. Entonces, nada, es simplemente un poco describir bien la experiencia, que se vea, oye, que está ligado a una participación en un proyecto desde un determinado puesto y ya está. No se exige exclusivamente el haberlo hecho con la insignia o con los galones de director de proyectos. Muy bien, ¿alguna preguntilla? A ti. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, podéis también ahora mismo en este momento abrir el micro y trasladarla personalmente de manera oral, si preferís. Perfecto. En cualquier caso, vamos a estar disponibles en cualquier momento, a través del colegio, hacernos llegar las dudas, como veáis. Hombre, aprovechar ahora si las tenéis, pero en cualquier caso, aquí vamos a estar. ¿Una dudilla más? Pues me parece que no. Así que bueno, y yo creo que podemos dar por... Bueno, sí, preguntan, ¿cuándo es la próxima convocatoria de examen? Pregunta No, Eva. en realidad, por todas las modalidades que hay, en realidad te la puedes agendar. Hay sesiones online, en los centros que comentaba Alfonso, puedes agendártela, es continuo el proceso, ¿vale? A lo mejor te referías a estos exámenes escritos, esos se organizan, se deben organizar, pues sería el COIAS, el que debería organizarlo con el PMI, etcétera, y eso ya habría una fecha, es proceso, pero lo normal y lo más útil para todos es que os lo agendéis según vuestra ventana y vuestra disponibilidad. Así que es continuo, el proceso es continuo. Muy bien, gracias, Javier. Preguntan si tiene costes. Pregunta Alfredo si tiene costes el examen. Sí, sí que tiene, el examen tiene costes. Mirad, eso os lo enseño. Os lo enseño. Si tecleáis en el browser Google Handbook del PMBOK o PMI PMP, es fácil llegar a este documento que es el Handbook del PMBOK. Os lo comparto. No sé si lo veis, ¿lo veis? Sí, ahora sí. Sí, lo veis. Bueno, pues nada, ahí hay una estimación de cuál sería el precio en euros en cada uno de los casos, pero vamos, os van a cobrar en dólares. En cualquier caso, pues veis que hay siempre como dos opciones, o eres miembro del PMI o no lo eres. Y bueno, pues la diferencia no es exactamente la cuota de membresía, pero bueno, más o menos casi es esa diferencia. Y esos son los costes para un PMP, que son, si eres miembro, $405, 555 si no eres miembro. Luego, si tienes que reexaminar, oye, vais a probar todos. Lo único que tengáis, los que suspenden son porque tienen un momento malo, profesional, no le pueden dedicar todo el tiempo y aún así hacen el examen. Bueno, lo normal es que aprobéis, ¿vale? Pero sí que esfuerzo, como dice Alfonso, sí que esfuerzo, no es cualquiera. Pero bueno, estos son los. Si te tienes que reexaminar, esos serían los que vienen un poquito más abajo, 275 y 275, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias, Javier. Pasamos, bueno, pregunta también por aquí David Cevia si la certificación del PMP caduca en algún momento y si hay que renovarlo. Sí, cada 3 años es necesario hacer 60 PDUs. Nosotros con el curso
adquirís los 35 necesarios para poder presentaros al examen. Pero a partir de que aprobaréis, hay que obtener 60 cada 3 años. Si somos disciplinados y lo vamos 3 años, hay tiempo de sobra. Se pueden ir obteniendo PDUs de forma gratuita. Se pueden ir obteniendo PDUs porque hay un montón de charlas, en la web del PMI podéis ver un montón que te van dando PDUs. ¿Vale? Así que, bueno, pues que sepáis que las renovaciones cada 3 años necesitan 60 PDUs. Vale, muchas gracias, Javier. Pues bueno, de momento ya no hay más preguntas, así que bueno, también dadas las horas podemos ir clausurando esta charla informativa sobre PMP. Agradecer a Javier Rosa y Alfonso Allende por la oportunidad de transmitirnos toda esta información sobre la certificación, y a los asistentes pues agradecerles bueno, su asistencia, valga la redundancia, y esperar que, bueno, que haya sido fructífera. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, a todos. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego.